Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo dedicado a las personas que empezáis en el mundo de los reptiles. Muchos de vosotros me preguntáis con qué reptil empecé yo o con qué reptil empezaría una persona que no tiene ni idea o que quiere empezar en este mundillo. Y bueno, os he hecho un pequeño apartado de 3 reptiles que para mí son los 3 mejores a la hora de empezar. Sí que es verdad que podríamos poner muchos más, como podrían ser algún tipo de tortuga, otro tipo de gecos, algún saurio, pero bueno, estos son los más conocidos y para empezar yo creo que son los idóneos. El vídeo está enfocado más que nada en personas que empiezan en la terrarofilia. No son guías completas, todas las guías de todos los animales que hablamos lo tenemos en el canal. Si os gusta alguno de ellos, pues nada, tendréis que ir al canal y buscar los cuidados o en otro canal donde podéis buscar información sobre ellos. El vídeo no está enfocado en poner un número delante de cada uno diciendo que este es el mejor, este es el segundo y este es el tercero, sino cada uno elegiremos el que creamos que podemos mantener mejor, sea por espacio, por alimentación del animal, etcétera, etcétera. Espero poder ayudaros con este vídeo y nada, vamos al lío y hasta ahora. En primer lugar vamos a hablar del gecko leopardo. Como sabéis es un animal muy introducido en el tema de los reptileros. Es un animal bastante fácil de mantener en casa. Eso no quiere decir que tengamos que tenerlos en malas condiciones. Muchas veces, al ser animales tan duros, nos confiamos y los maltenemos, por así decirlo. No son animales que estén viviendo bien, sino que malviven más bien. Y entonces vamos a ir un poquito con los cuidados que necesitan por encima. Deciros que un terrario mínimo para estos animales de 60 x 40 será lo idóneo. Yo creo que si es vuestro primer reptil, querréis tenerlo en un terrario para poder verlo. No usaréis tuppers, que si queréis tener un tupper y los tenéis en las condiciones que necesitan, los parámetros que necesitan, no hay ningún problema, también lo podéis tener. Lo único que claro, que el tupper pues no es tan vistoso y si por ejemplo lo montas en tu comedor, en tu habitación, siempre un terrario de cristal pues os dará esa visibilidad y disfrutaréis más del animal, pero no quiere decir que en un tupper no se puedan tener las condiciones que se necesitan. Cosas interesantes sobre este animal, pues son bastante buenos a la hora del manejo. Para principiantes no son animales nada agresivos, pueden tirar algún bocado que otro cuando tienen hambres dentro del terrario, pero no son animales que digamos que sean agresivos para nada. Son muy fáciles de domesticar, por así decirlo, son bastante dóciles. El tema de patrones, hay muchísimos patrones a la hora de elegirlos ahora mismo, hay muchas genéticas diferentes y todo eso hace que estos animales sean muy atractivos. Este animal casi siempre lo ponen en el número 1 de reptiles fáciles de mantener, porque los mantienen en tuppers con una manta térmica, incluso muchas veces ni eso, porque a lo mejor viven en sitios de climas que no necesitan ponerle mucha calor y a lo mejor la habitación la tienen a 22 o 23 grados y ya no les ponen calor. El tema del fotoperiodo tampoco les ponen nada, ponen en habitaciones donde le entra luz y ya tienen suficiente y no le ponen el tema tampoco de ultravioleta. Entonces claro, si le quitamos todo eso sería como tener un hámster metido en un terrario, ¿vale? O sea, serían los mismos cuidados, lo único que habría que darle es insectos. Yo creo que así no sería idóneo tener este tipo de reptil, sí que es muy fácil de mantener. Todo lo que hemos dicho sería poner un terrario de 60 x 40, más o menos 50 x 40 aproximadamente, el tema de la manta térmica o un spot de calor y el tema del UVB, un fotoperiodo de 12 horas y ya tendríamos el animal listo. Tampoco creo que sea tan complicado mantenerle esas condiciones y ya que te decides a tener un animal, pues tenerlos en buenas condiciones. Quiero hacer un apunte también sobre esto. Muchas veces nos mantenemos y siempre nos fijamos en cosas escritas de hace 20 años, seguimos con las mismas cosas y a lo mejor si tú dices o piensas diferente a los demás, pues a lo mejor eres criticado o te dicen que eso no es así. Pero pensar que, por ejemplo, estos animales en la naturaleza viven en grupos sociales donde ellos conviven perfectamente. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, vosotros tenéis un terrario de 1 metro, 1,20 m hasta 1,50 m, por ejemplo, y tenéis, por decir algo, 5, 8 hembras con un macho, podrían vivir perfectamente, pese a que todo el mundo diga que no pueden vivir. Sería correctísimo tener un terrario
hecho con un montón de cuevas, sitios pues digamos así semidesérticos, donde tuvieran muchos escondites donde esconderse y podían vivir perfectamente. Tampoco voy a liaros porque estamos hablando para principiantes, pero que sepáis que sería una opción buena y se podría tener. Vamos al siguiente individuo, que sería el gecko crestado. He metido el gecko crestado en la lista para tener algo un poquito diferente a los otros dos. Los otros son de clima desértico, semidesértico. Estos son de climas más tropicales. El hecho de los montajes de estos tipos de geckos son bastante chulos e interesantes, ya que también tenemos que tocar el tema de planta natural y todo eso hace pues que sea también una opción diferente a la hora de empezar y que también es bastante bonita. En el tema del temperamento, el gecko crestado es un animal bastante, por no decir también muy dócil, raras veces te va a morder. Yo he tenido varios de ellos y nunca me han mordido. Son animales insectívoros y también comen frugívoros, ¿vale? Comen también fruta. En el hecho de a la hora de mantenerlos, sí que es verdad que hay que tenerles una humedad bastante alta, entre un 60 y un 80% aproximadamente. Como sabéis, hace poquito en el canal monté un sistema de lluvia artificial casero de una forma bastante rápida y fácil, que hace que esas humedades las mantenga siempre perfectas en estos terrarios, y si no pues pulverizando. Deciros que estos animales no tienen párpados, como veis en la lengua, con la lengua son capaces de limpiarse el ojo y humedecerlo cuando lo tienen demasiado seco. Temperaturas sí que son animales que no toleran en temperaturas muy altas, son de Nueva Caledonia. Las temperaturas más o menos que suelen soportar son máximas de 28 grados, por la noche habría que bajarlas a 17-18 grados, todo eso lo conseguiremos pues igual con un spot de calor, con una manta térmica, cada uno pues dependiendo del montaje que tenga pues la hará de una manera o de otra. El tema de la luz ultravioleta, como pasa con el gecko leopardo, como es un animal nocturno dicen que no es necesario, pero si tenéis la posibilidad de montarlo, yo lo montaría y siempre pues será mucho más beneficioso que otra cosa. Aportarles cosas malas, la luz ultravioleta nunca se lo va a aportar, eso ya lo puedo anticipar. Yo la verdad que este gecko lo he tenido muchos años y es un animal que me parece súper interesante a la hora de mantenerlos, no dan ningún problema. Se pueden manejar, tampoco son animales para estar todo el día cogiendo, saben la verdad que se estresan, pero sí que se pueden coger e interactuar con ellos. Son con un temperamento bastante bueno hacia el hombre, no son nada agresivos, y el hecho de que sean tropicales, muchas personas que empecéis en el mundo de los reptiles os gustan lo que son los terrarios tropicales y aparte el tema de plantas, pues con esto pues tenéis un poco un combo perfecto pues a la hora de empezar en el mundo de la terrariofilia con este gran reptil que puede ser el gecko crestado. Bueno, ya acabando el vídeo vamos con las pogonas, el dragón barbudo, Pogona viticeps, un animal de la familia de los agámidos, originario de las regiones desérticas y semidesérticas de Australia. ¿Qué deciros de este animal? Ya sabéis que yo mantengo bastante de ellos y no puedo hablar nada malo de ellos porque la verdad que son animales muy tranquilos, dóciles a la hora del manejo. Siempre en todos los individuos ya sabemos que hay animales que tienen un poquito más de temperamento que otros, pero como norma general uno de los mejores reptiles a la hora de empezar. Son animales omnívoros, eso quiere decir pues, que se alimentan de insectos y también de frutas, verduras, etcétera, etcétera. Cuando son pequeños la alimentación siempre se basa más en tema de alimento vivo, y a medida que van creciendo pues el porcentaje de verduras pues se incrementa. Estos animales necesitan luz ultravioleta 10.0. Luego tendremos que ponerles un punto de calor de 39-40 grados aproximadamente, 38 dependiendo. La otra punta del terrario entre 25 o 26 grados. La noche que no baje de 20 grados aproximadamente. Y la verdad que son animales muy agradecidos. Se les puede alimentar a diario, un día sí, un día no, eso depende de cada uno, lo que quiera. Yo personalmente los alimento a diario y les dejo una vez a la semana más o menos de ayunos, animales que son adultos. Tampoco hay que cebarlos mucho porque no pararían de comer, son animales que son muy glotones.
En animales baby sí que es verdad que yo, por ejemplo, como mantengo varios en un mismo terrario, son bastante voraces y si no los tienes bien alimentados, pues cortarían dedos, patas, la cola. Entonces sí que es verdad que los mantengo con mucha alimentación a cabo del día para intentar que no suceda eso. Luego, cosas buenas de ellos, pues eso, el temperamento, que son muy buenos, los puedes tocar y domesticar muy fácilmente. El tema del tamaño también los hace muy atractivos, son animales que pueden medir medio metro, son animales que aparte de todo eso son bastante duros también, por así decirlo. Si algún día pues tienes una cagada con ellos, no son animales que se resientan fácilmente. Como norma general, pues se tendrían que tener individualmente los individuos, cada uno en un terrario. Sí que es verdad que podrías tener macho y hembra juntos, siempre y cuando veas que los caracteres de los dos son tranquilos y no les pasa nada. Yo, por ejemplo, personalmente tengo una pareja que siempre está junta. Lo único que sí que es verdad que cuando llega la época reproductiva, pues la saco para que no estén siempre apareándose, porque tampoco es plan de tener una hembra siempre que esté preñada. Pero durante todo el año conviven. También tengo un grupo de hembras juntas todo el año y en terrarios grandes, y también la verdad que se llevan súper bien. Más que nada, siempre, como siempre digo, es mirar individualmente el carácter de cada individuo y ver si verdaderamente pueden estar juntos. Yo el hecho de tener pogonas juntas hace mucho tiempo que las tengo y nunca me han dado ningún problema. Pero para empezar, como estamos hablando de gente que empieza pues en el mundo de los reptiles, lo mejor sería tener solo un individuo y siempre separadas, ¿vale? Sería pues lo idóneo. Hasta aquí el vídeo. Como os he dicho, cualquier cosa que queráis más saber sobre cualquiera de estas especies o de otras, en el canal tenéis los vídeos exclusivos de cada una de ellas. Y quiero aclarar una cosa, ya acabando el vídeo, deciros que muchos de vosotros me decís iguanas, camaleones para empezar. Yo verdaderamente, el camaleón, hay alguno que otro que se podría empezar si estudiaras bastante sobre el tema y supieras darle esos parámetros y verdaderamente tuvieras ganas de sacar adelante ese animal, se puede tener perfectamente. Cualquier animal podéis tenerlo, pero por ejemplo una iguana como primer animal, por el tema del manejo, el espacio que necesitan, animales muy fuertes, garras muy fuertes, todo eso yo no creo que sean animales para principiantes. Luego pasa lo que pasa, son animales que se vuelven agresivos y que ya no los pueden tocar y acaban soltándolos a la naturaleza o dándolos a cualquier persona, siempre por el hecho de que a lo mejor se dejan guiar por el de la tienda o por otros canales o por lo que puedan leer en diferentes sitios. Y digo una iguana, como podría decir muchos otros o varanos, depende de la especie igual. Deciros que pues eso, que sobre todo antes de coger un animal como primer animal como mascota, y sobre todo si no tenéis nada de experiencia, leer muchísimo. No os guiéis solo por la apariencia del animal o porque os han hablado muy bien de él, sino más que nada lo que digo, leer y leer y leer, y finalmente encontraréis el animal que verdaderamente se amolde más a vuestras condiciones de vida y a los parámetros que le podáis dar. Por mi parte nada más, un saludo, hasta luego, adiós.